ante el inconsciente, aplicando lo simbólico a tu día a día. El lenguaje de los símbolos es el puente que une consciente e inconsciente, y para llegar a conocerte necesitas descifrar su mensaje. Una conversación sobre sueños y símbolos entre Marley Cuenners y Laureano Pérez. Hola, soy Marley Cuenners, psicóloga clínica transpersonal. Hola, soy Laureano Pérez, ingeniero y estudioso de la psicología profunda de Jung. Bienvenido a Ante el Inconsciente. Hola Laure. Hola Marley, hola a todos. Hola. Hoy venimos con un tema muy dicotómico, por decirlo así, y que la verdad a mí me apetece un montón hacerlo. Es un tema chulísimo que es hablar del sí y del no. Sí, señor. Que sí a la vida, que no a la vida, que sí a un proyecto, que no a un proyecto, que sí a una relación, que no a una relación. Estamos todo el tiempo entre el sí y el no. Uh-huh. Nuestra vida es un sí o no. Cuando abres el armario por la mañana, ¿qué me he visto hoy? Eso sí, eso no, eso sí. Son todo decisiones, ¿no? Como dice Sergio Fernández, ¿no? Que hay que eliminar muchas decisiones de la vida, del rollo. Ten 3 camisas y 2 pantalones en el armario para no decidir eso. Decide otra cosa más importante, porque si no se te va la energía. Yo estoy completamente de acuerdo. Si tienes que decidirlo todo todos los días, pierdes una energía enorme y no haces las cosas que realmente son importantes, porque no te queda la energía. Así es, porque la decisión tiene mucho poder. Y muchas veces hemos tomado decisiones en etapas de nuestra vida que ya no tienen sentido. No estamos soletas. Entonces estamos gastando energía en ver si seguimos con una decisión, una forma de ver las cosas o de hacer las cosas que realmente ya está pasé, que no tiene sentido ya, que no tiene ninguna utilidad para nuestra vida. Entonces, esas decisiones que tenemos dentro de nosotros, que son decisiones que pueden ser para no decidir también. También. Por ejemplo, la famosa duda. La duda entre el sí y entre el no. Es interesante que el oyente piense ahora a qué cosas dice sí en la vida y a qué cosas dice no a la vida. Porque siempre tenemos cosas que queremos y cosas que no queremos. Y la vida nos va trayendo de las dos. Y a veces no decimos sí a una que queremos y tampoco podemos decir no a una que no queremos. Porque muchas veces cedemos simplemente a nuestro automatismo o una gana de agradar o de no herir. Y estamos no tomando verdaderas decisiones auténticas. Lo que pienso es que incluso yendo como al origen más puro del sí y el no, que imagínate que están en el inconsciente, ¿no? Como 2 posibilidades, como los primeros opuestos. Ya hablamos de los opuestos de niño, adulto, masculino, femenino, ¿no? Que están dentro de todos nosotros. Pues el sí y el no, yo creo que es como la materialización ya de la conciencia, porque es que el no sale de que cuando eres pequeño empiezas a diferenciarte de las cosas. A veces por seguridad, no toques un enchufe que te puede dar un calambrazo. Pero otras veces por una propia vivencia, por, digamos, social, ¿no? De no juegues con esos niños, o no te acerques ahí. O imagínate, o entre los niños, ¿no? Que te pueden decir, no, tú no juegas con nosotros. Es decir, que el no es la primera diferenciación, ¿no? Entonces, yo creo que un niño, por ejemplo, que llega al mundo y pues lo primero que hace, digamos, por simplificarlo todo, es mamar, pues es sí, y cuando no lo tengo lloro y me lo vuelven a dar y luego me duermo un ratico y no sé qué, ¿no? Pero el no ya es cuando empieza como la vida de verdad, ¿no? Cuando ya empieza la experiencia, ¿no? ¿O qué opinas tú? Hombre, tú ves los bebés ya nacen con esa cosa planificada de mamar, porque es una fuente y saben desde el principio sin saber, ya lo saben hacer. Pero hay también niños que se niegan al pecho de la madre. Hay niños que nacen con un no ya, que tienen un no dentro.
un no a comer, un no a la vida. Y otros niños que son más fluidos, que siguen las normas, que hacen lo que hay que hacer. Pero vamos, somos todos una mezcla de las dos cosas. Tenemos dentro un niño obediente y un niño rebelde. Y yo creo que hace falta mucha conciencia para poder unificar a esos dos facetas nuestras. Además depende mucho del campo, ¿no? De a qué dices que no, ¿no? Estamos en un momento, por ejemplo, con la pandemia, yo creo que esto se ha intensificado, donde ha costado mucho decir que no, ¿no? Por ejemplo, la gente que se ha vuelto a hacer teletrabajo, ir a venga emails y mensajes y no sé qué a toda hora. Es como que no se podía decir que no, porque como era en pandemia, ya que estás manteniendo tu trabajo, que hay otra gente que ha quedado en ERTE, cosas de este estilo, y hemos entrado en un ritmo de locos, ¿no? Que mucha gente ha necesitado ayuda o ha acabado diciendo ya, no, ya, pero ya realmente harta, ¿no? Porque es que el no, ese de hartazgo, cuando ya lo dices, digamos, con la víscera, es que a veces es muy necesario, ¿no? Sí, sí, sí. Es decir, hasta aquí hemos llegado, basta. Y es iniciático. Mira, tú sabes que, no es que no me acuerdo cómo se llama, pero hay un cuento de hadas que es la típica historia de la princesa y el sapo, ¿no? Pero tiene un nombre, no sé si se llama La bola dorada o algo así, creo que se llama The Golden Ball en inglés. Bueno, la cosa es que hay dos versiones, una francesa y otra alemana, ¿no? Que imagino que será de los Grimm. Entonces, sabéis que la historia básicamente es que creo que la niña sale al campo, se entretiene jugando con una pelota dorada que tiene, se le cae en un estanque. Y entonces pues llora y no sé qué, y viene un sapo y le dice, ¿qué te pasa, niña guapa? No sé qué. Ella es evidentemente la princesa, la hija del rey del super reino de cuentos de hadas, ¿no? Y entonces el sapo, ¿qué te pasa? Y dice, ay, es que he perdido mi pelota de oro, no sé qué. Bueno, no te preocupes, que yo la puedo conseguir. Pero, ¿y qué me darás a cambio? Lo que quieras. Piénsatelo muy bien, lo que quieras. Ya el sapo dice, pues voy a estar contigo todo el rato. Cuando vayas a comer, voy a comer contigo. Cuando vayas al baño, voy a ir contigo. Ya, a partir de ahora estaré siempre contigo. ¿Quieres ese trato? Sí, claro. Total. Un precio alto, ¿eh? Un precio alto a pagar, como en todos los cuentos de hadas, que no hay medias tintas. Sí, y es curioso porque en los cuentos de hadas siempre hay una compensación, ¿no? Yo no te puedo dar algo sin que tú me des algo a cambio. Tenemos que tener ahí una igualdad. No se puede dejar una deuda. El equilibrio del inconsciente que siempre existe, ¿no? La homeostasis, porque el inconsciente es un mecanismo homeostático, como todo lo fisiológico, la naturaleza. Lo único que en vez de ser un tejido, digamos, es un tejido psíquico. Desde luego. Pero yo, desde luego, a mí esa visión naturalista, por decirlo así, e incluso evolucionista, darwinista del inconsciente, me parece que es la más acertada, porque tiene toda la lógica, ¿no? Y de ahí brota luego la conciencia, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo con el cuento de hadas, entonces dice la niña, sí, claro que sí, venga, por favor, mi pelota. Entonces va por la pelota y cuando se la da, pues la niña sale corriendo hacia su castillo y deja allí a la rana. O sea, no cumple su promesa. Su promesa. Y la rana, pues evidentemente se presenta allí, knock, knock, toca la puerta y entonces, pues la niña está comiendo allí con el rey. Lo hablan y entonces el rey le dice, si has hecho una promesa la tienes que cumplir, hija. Entonces pon a esta ranita a comer contigo. Y total, que ella con todo el asco lo hace y al final se va a dormir con ella y no sé qué, y ella ya la pone en una esquina del cuarto, pero al final la rana dice que está muy cansada y que quiere dormir en la cama con ella y que no sé qué. Y entonces ahora viene lo interesante, más de que a dónde voy, que es que en la versión francesa al final ella le da un beso a la rana y se convierte en un príncipe. Sí. Pero en la versión alemana, ella, cansada de que la rana la persiga por aquello que le hizo, que tampoco fue el favor del otro mundo, sino coger una pelota, ¿no? Pues cansada, tira a la rana contra la pared y la mata. Y al matarla y al caer el cuerpo sobre el suelo se convierte en un príncipe. ¿Vivo o muerto? Vivo, vivo. Pero es como que no es capaz de acceder al príncipe, aquí entraríamos en principio masculino y femenino, no es capaz de acceder al sí hasta que pasa por el no. Por ese no visceral ya de me tienes harta ya, tú vas contra la pared, ¿no? Con esto no estoy incitando a nadie a la violencia, ¿no? Porque hay que tener mucho cuidado con lo que decimos. Pero a lo que sí voy es que a veces hay una cosa que sabemos que ya ha llegado a un límite y aguantamos y aguantamos y aguantamos. Claro, que es el momento de la transformación y del cambio. Es el momento de decir,
no a esto, sí a algo nuevo. Que eso mira que nos cuesta, ¿eh? Porque la zona del confort, aunque sea un confort inconfortable, es muy poderosa y nos atrapa mogollón. Sí. Pero es interesante eso, ¿eh? La versión francesa gana como el amor, ¿no? En la otra versión hace falta una guerra para poder llegar al amor. Hace falta una asertividad, por decirlo Una así, porque asertividad un poco violenta. es muy germánico eso, y es cierto que lo germánico a veces es muy chocante, por ejemplo, para las culturas latinas, pero es cierto que sirve para estructurar muy bien las cosas. Eso Entonces, sí. es evidente, nadie puede negar que pues, Alemania es posiblemente uno de los países, si no el que más, uno de los países más avanzados del mundo para muchas cosas, ¿no? Sí, sin y eso duda. es, y digamos que la Alemania es la herencia de lo germánico, ¿no? Así es. Pues es un cuento muy bonito este. Y me parece muy interesante porque es que es verdad que nos cuesta mucho decir que no. Y como tú dices, muchas veces porque ese miedo al cambio supone perder algo. Eso es lo que nos parece, que vamos a perder lo anterior por entrar en otra cosa. Y es que son fases de la vida y de las relaciones y de todo. Sí, porque hay ciertas fases de la vida que estás súper atraída por algo, sea lo que sea, personas, deportes, tipo de diversión o de ocio. Y luego, en otras etapas, ya no te interesa nada, porque ya ha venido otra cosa nueva a sustituirlo. Porque es lo que siempre decimos, ¿no? Que la vida es un movimiento continuo. Pero para que ese movimiento fluya, es muy importante tener claro a qué quieres decir sí en tu vida y a qué quieres decir no en tu vida. En el último podcast hablábamos de la señora que tuvo que reunir mucha fuerza y mucha decisión para hablar con el marido que no te quería tener hijos. Pues esos momentos todo el mundo pasa. No para hablar con el marido para no tener hijos, sino momentos de hablar al jefe o hablar al amigo o tomar la decisión de dejar algo y empezar algo nuevo o de irse de tu casa a otra casa. O sea, estamos siempre ante decisiones de fase nueva. Y es imposible llevar nada de la fase anterior a la fase nueva. Porque la fase anterior tiene que estar ya asentada dentro de ti. Como que de tal manera que no te atrae, ya no te atrae. Es como en el colegio. O sea, si tú has pasado de un año al otro, del tercero al cuarto año del colegio, pues ya volver al tercero no tiene interés. Es como si lees el periódico de ayer, ya no interesa. Entonces, esa renovación continua nos cuesta muchísimo, porque como bien dices, tenemos la sensación de pérdida y luego tenemos el apego a lo rutinario. Porque lo rutinario, la inercia, tiene mucha fuerza. Entonces, siempre hay que hacer un esfuerzo inicial para romper la inercia y empezar algo nuevo. Y ese esfuerzo a veces nos cuesta o no tenemos la seguridad total, porque claro, no podemos jamás saber el resultado que va a tener una acción. Podemos imaginarla, pero no saberla. Entonces muchas veces haces una cosa muerta de miedo y resulta fantástico o resulta mal. No puedes saberlo. Mientras no lo haces, no puedes saber el resultado. Además, nosotros tenemos como a separarlo todo en partes. Como que si tomo esta decisión, pues la otra va a ser así y la demás para allá. Y como lo vemos todo como una cascada continua de decisiones. Pero la realidad es que muchas de las decisiones ni siquiera son así. O sea, son como más holísticas, ¿no? Que está todo como encuadrado dentro de un plan mayor, ¿no? Que ahí entramos en el sí y el no de la vida, que es cuando también tienes que saber adaptarte. Porque... Sí, si dices sí a lo que es vital o sí a lo que da una aparente seguridad. Porque a lo mejor por la aparente seguridad sigues una rutina que ya no tiene nada vital para que ofrecerte. Eso es parado ahí, dando vueltas. Entonces, claro, te atrapa el apego a la inercia de lo viejo. Y al mismo tiempo te asusta la readaptación que vas a tener que hacer a una nueva situación. Ahí llega la indecisión.
Claro, entre el hábito de una cosa y el miedo de la otra, pues te quedas donde estabas. Pero yo, fíjate, yo diría que el miedo te está mostrando el camino muchas veces. Yo porque si creo. Tienes miedo es porque haciendo eso, no importa qué resultado dé, hay una riqueza de experiencia esperándote. Entonces ya sabes que por ahí es o por ahí no es. Pero si nunca abres la puerta, no vas a saber lo que hay detrás. Claro, te quedas como simplemente parado, ¿no? Como en el chiste que decía, mamá, en la escuela me llaman indecisa, o no. Que ya es que ni siquiera sabes ya ni dónde estás, que la indecisión es lo que tiene. Y muchas veces nos quedamos sin decidir cosas, o lo vemos socialmente, en distintos escenarios, digamos, estratégicos, políticos, geopolíticos, económicos, vemos como que esa inercia de no tomar ciertas decisiones que son difíciles y que todos sabemos que se tienen que tomar, ¿no? Entonces es empujar ahí, dar la patada para adelante, como se dice, y esperar, ¿no? Y claro, al final es que hay que tomar decisiones, ¿no? Porque es que si no, no hacemos nada en la vida. Y eso que lo que hablamos, luego la vida, las decisiones vitales, puras, a veces las toma la vida y tú tienes que ir detrás. No lo dudes que lo tome la vida. Pero lo que está claro es que nos cuesta mucho dar esos pasos hacia algo nuevo, dar un sí al cambio continuado. Porque la vida es un cambio continuado. ¿Y qué consejo darías tú, Marly, a nuestros oyentes para hacer que esas decisiones sean más fáciles, ese camino al sí o al no? Mira, yo nunca digo a una persona que se lance al vacío. Primero, planifica la cosa. Tú quieres cambiar tu trabajo, pues planifica un trabajo nuevo. Tú quieres cambiar una relación con alguien, pues planifica, aclárate bien qué es lo que quieres, qué es lo que no quieres. Si tú no tienes la aclaración propia, interna, te es difícil decidir. Y la duda es una de las cosas que más desgastan. Es un desgaste continuado la duda. Es mucho mejor, eso sí, tomar una decisión acertada o no acertada, no importa, porque te va a llevar a ¿qué? A una experiencia. Y esa experiencia te va a enriquecer. Nosotros estamos aquí en ese mundo físico para tener experiencias. Y las experiencias nos van enseñando cosas una atrás de la otra. Tú sabes lo que encuentro yo también, que muchas veces creo que la propia manera en que se nos ha educado, hablo incluso del propio sistema educativo, ¿no? Está hecha para que cueste decidir, porque cuando una persona decide una cosa que es poco corriente, normalmente el sistema educativo eso lo penaliza, ¿no? Como por ejemplo con un suspenso, ¿no? Entonces parece como que nos han educado para seguir los pasos y ya está. Y a veces ese seguir los pasos no es suficiente para nosotros. Exacto, te quedas encogida si sigues solo lo que te han enseñado. Entonces tienes que explorar, porque la vida es una investigación. Entonces al explorar vas ganando riqueza, vas ganando experiencia y vas realmente sabiendo, porque antes de hacer el paso tú no sabes, tú solo estás ahí en la imaginación de lo que puede pasar y todos queremos tomar decisiones con un resultado ya determinado que nos gusta además y eso no es posible. Porque no estamos aquí para conseguir el resultado que tu ego quiere, sino para tener experiencias y a través de la experiencia ir ganando conocimiento. Entonces, ¿qué recado daría yo? Pues atrévete, pero prepáralo. Claro. Lo que sí que es cierto es que a la gente le cuesta decidir, ¿no? Me incluyo yo mismo, cuesta decidir porque hay a veces una expectativa de castigo si no lo consigues, ¿no? O de fracaso. Eso pasa mucho y ahí está muy involucrado también el sistema educativo, ¿no? Que en vez de que los aprendizajes se premian si están bien hechos y parece que si no cumplen con las expectativas que se tenían, pues entonces se convierten en un castigo, ¿no? Y también se genera, pues evidentemente, la famosa culpa cuando está ahí. O sea, mucha gente, yo creo que puede resultar difícil decidir el sí y el no por el castigo que pueda suponer el error.
porque el error no está bien visto en nuestra sociedad, en la sociedad europea y en particular la sociedad española. Por ejemplo, yo veo que los norteamericanos son mucho más de equivocarse. Porque son los prácticos de ese mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Tú solo puedes aprender realmente equivocándote. Deberíamos dar gracias a cada error, porque cada vez que haces un error ya sabes que por ahí no es, y antes no lo sabías. Y sin muchísimos errores nunca eres maestro de nada. Por ejemplo, un niño para aprender a andar se cae un montonazo de veces, hasta que es un maestro en el arte de andar. Y nosotros ninguno nacemos como maestros, tenemos que entrenar esa maestría. Y al entrenar una maestría, un arquero, por ejemplo, para dar en el blanco, tiene que hacer muchísimas intentonas. Entonces, evidentemente, no va a llorar y decir qué horror, que no sé qué, cada vez que no da exactamente en el blanco. Porque al entrenarlo va a acabar dando en el blanco, va a acabar siendo un maestro. Entonces, bienvenido el error, porque el error nos acerca a la maestría. Y eso no me canso de decirlo, porque aprendes con el error. Tú aprendes con el acierto, sí, pero también aprendes con el error. Y solo a través del acierto y el error vas a encontrar realmente lo que es lo correcto para ti. No puedes hacerlo mentalmente, pensando, porque estás demasiado mediatizado y programado por todo lo que te han dicho. Pero con la experiencia sí llegas a identificarte con lo que realmente te cuadra, con lo que realmente es lo que tú sientes que está bien así. Claro, que sin haber vivido no puedes saber qué es lo tuyo. Imposible. Yo de todas maneras pienso a nivel social que en este contexto histórico en el que estamos ahora mismo sería importante valorar el no a muchas cosas, porque ahora estamos en un momento histórico como de mucha saturación de información. Sí. No es realmente conocimiento o sabiduría, sino que nos llega información por todas partes. Yo, por ejemplo, me incomodo mucho con esto de que hay un estudio que dice una cosa y otro que dice justo la contraria. Y eso está a la orden del día. Dependiendo de quién haya hecho, de quién haya sido el que lo haya financiado, o de cuál sea el interés que se busca, o de lo que sea. Y es que entonces la sociedad acaba perdiendo el criterio y además la dirección. Sí. Y ya hemos hablado muchas veces de esto, que es un terreno más filosófico, ¿no? De la falta de espíritu del siglo XXI, entendiendo que las cosas como dejaron de ser sagradas, ya no hay cosas sagradas, y la vida es sagrada. Y yo creo que para volver a lo sagrado tenemos que decir no a ciertas cosas. Además, esos no viscerales que hemos hablado, ¿no? De los que te salen de dentro, pero claro, a cada uno le tiene que salir a su manera, ¿no? Así es. En fin, es una cosa para pensar bien. Si en cada cosa importante de tu vida te toca decir un sí o decir un no. Y que ese sí o ese no sean acordes a ti, como que te suenan que es lo suyo realmente, ¿no? Bueno, tenemos un sueño ahí. Tenemos un sueño en relación que puede ser interesante analizar con respecto a esto, a esa idea de lo que es el sí y lo que es el no. Mira, el sueño dice así. Es de una señora que tiene 63 años, ella ama de casa y voluntaria en una ONG. Y dice: estaba en casa de mi abuela materna, ya fallecida hace 30 años. Me asomé a las escaleras de la cueva de la casa y allí estaba mi abuela con un botijo de los de agua de toda la vida. Aunque se veía bien, bajé a dar la luz, pero el interruptor estaba lleno de telarañas y las quité. Seguía adentrándome en la cueva y estaban allí mi padre, ya fallecido, mi marido y mi hijo. Y me puse a barrer tierra. Parece que mi hijo le decía a mi marido o a mí que por qué barría la tierra. Y mi marido le contestó: ya sabes cómo es ella. Este sueño hace tiempo que lo tuve y no recuerdo muy bien. Pero a mi abuela, cuando me adentré en la cueva, ya no la volví a ver más. Es un sueño muy interesante ese. Sí. Porque primero ella ve, además es la cueva, o sea, es el subterráneo, es el inconsciente. Y en el inconsciente no hay vida y muerte. Aparecen en el inconsciente vivos y muertos. Y evidentemente esa abuela tiene mucha importancia porque además es la casa de la abuela, o sea, el lugar del sueño es la casa de la abuela. Y entonces
Fíjate qué interesante eso. Ella, que tiene una manía de limpieza, obviamente, porque lo dice además, ella además lo corrobora ahí, ¿cómo llama al sueño, Laura? El título del sueño es genial. Dice, hasta en sueños limpiando. O sea que La pobre. hay algo de limpiar. Y además, fíjate, limpia las telarañas para dar la luz. Fíjate qué símbolo. Eso es genial. ¿Telaraña qué es? Es un lugar donde no se ha limpiado, un lugar abandonado. Un lugar abandonado. Y todo eso para dar a luz, dar la luz. Y cuando consigue limpiar la telaraña y dar la luz, la abuela ya no está. Porque en el consciente la abuela ha muerto. Claro. Pero en el inconsciente la abuela sigue viva. Que ahí no hay vida y muerte, no hay cuerpos en el inconsciente. A mí hay un símbolo del sueño, no sé si por ser yo andaluz, ¿no? Pero hay un símbolo del sueño que me llama mucho la atención, que es el botijo. Botijo. Porque además dice un botijo de agua de los de toda la vida. Y es que yo me acuerdo, las tías de mi padre, cuando éramos pequeños, porque vivían en el pueblo donde nosotros vivimos, y es que llegaba a su casa y tenían allí el botijo colgado, y era muy típico verlas a ellas bebiendo del botijo. Entonces me imagino totalmente el botijo, o por lo menos la imagen que me viene a mí. Y ese botijo es que es agua fresca del verano. Y además dice que es una casa de cueva y tal. Yo apostaría a que si no es de Granada o de Almería esta señora, poco le falta, ¿no? En esas casas que hay allí de cueva. Pero me imagino porque es como el frescor puro, es agua rica. Sí, además es la emoción pura, que probablemente ella tiene un gran amor por esa abuela, porque al final dice que quería abrazarla y que estuviera todo limpísimo, claro. O sea, en la naturalidad de las cosas, porque evidentemente una telaraña es natural, la tierra es natural, el botijo está hecho de tierra, contiene una agua refrescante, renovadora, una emoción bonita, pero ella entra en su automatismo, que es la limpieza, que es más importante que lo que realmente hay ahí. Y otra cosa interesantísima es que en ese lugar inconsciente, en la cueva, está la vida y la muerte. Están el marido y el hijo, además en una cosa muy cotidiana, porque barrer a la tierra, porque ya sabes cómo es ella. Y luego, el padre, que también está fallecido. O sea, ahí la vida y la muerte se encuentran en el inconsciente. No hay esa diferenciación que hay. Por eso cuando ella consigue finalmente encender la luz, no ve ya a la abuela. Sí. Porque la ha llevado al consciente. En el consciente no existe. Lo que también me parece muy interesante es que hay una separación entre lo femenino y lo masculino. Porque es como que antes de la telaraña, o sea, lo primero que la recibe es la casa de su abuela y su propia abuela con el agua, que ya sabemos que es un símbolo de las emociones, que todos estamos en las aguas en la barriga de nuestra madre, y, dicho sea de paso, en la visión evolucionista de lo inconsciente, se supone que todos venimos de las aguas primarias del inconsciente, donde surgió la primera célula hace 3.800 millones de años, ya lo hemos contado muchas veces, ¿no? Entonces eso es como la puerta de entrada. Pero una vez que ella con toda la intención va y limpia la telaraña, que ella misma dice que se sorprende de ir con tanta entereza a quitar la telaraña de ahí, sin que le dé asco, por lo que viene a decir, o miedo o lo que sea, pues ya entra como en un mundo de hombres. Ahí está su padre, su marido y su hijo, como las 3 generaciones, ¿no? Sí, pero ahí más bien... Y ella hace como de ama de casa, vamos. Pero el tema de ellos ahí es que por qué ella barre la tierra. Porque la tierra es lo más natural que hay. O sea, ella está queriendo que no haya tierra, que no haya polvo, que no haya nada, que haya solo limpieza. Y la vida es así. Tú limpias hoy, mañana está sucio otra vez. Es como no aceptar la naturalidad de la vida, que por otro lado ella añora, porque es la abuela y con el famoso botijo con agua fresca, ¿no? Sí, de hecho, ella dice, ante la pregunta, ¿habrías querido que el sueño acabara de otra manera? Dice, quizá, no, ni se lo permite del todo todavía, ¿no? Dice, quizá viendo todo brillante y abrazando a mi abuela. O sea, hay una conexión ahí con la abuela y luego tiene lo que dice, esa fijación por limpiar, ¿no? Y además dice que lo que más le está preocupando en este momento de su vida es, y lo dice así con estas palabras, la dichosa pandemia. ¿Qué es la pandemia? Una especie de suciedad ambiental, ¿no? Exacto. Es algo como dañino, como sucio, como enfermizo. Entonces, claro, fíjate, tú no consigues que la vida esté reluciente porque hay de todo en la vida.
Entonces, claro, estar continuamente, con además la idea de la limpieza, ¿no? Que hay que limpiar los zapatos, que hay que limpiar todo lo que comes, que hay que limpiar, que hay que poner mascarilla todos los días. O sea, es tremendo para una persona que... Pero yo siento que hay una conexión entre la abuela y el automatismo, que eso no nos ha dado datos como para hablar de ello. Efectivamente, yo creería que esa fijación por la limpieza puede tener fácilmente una relación con la abuela, con los valores que tuviera la abuela o con los valores que se inculcaran en esa casa, que a lo mejor no necesariamente eran de la abuela, en torno a la limpieza, ya que tienes que ser una persona limpia, ya que en nuestra casa todo está limpio, es decir... O al revés, que no era, y entonces ahora tiene hay una cosa como de relación, ya sea por la parte limpia o por la parte que estaba sucio y ella se avergonzaba, y entonces estoy compensando todo el rato aquello. Pero evidentemente hay un péndulo ahí. Ahí, claramente. Muy bien. Pues nada, esperemos que diga sí a la vida y no a los automatismos. Y con eso nos despedimos hoy, ¿verdad, Laure? Totalmente de acuerdo, Marley. Qué buena conclusión. Un abrazo. Bueno, un abrazo a todos. Adiós. Adiós, Marley. Adiós. Hola. Somos Marley y Laure. Estamos muy agradecidos por vuestro interés y vuestra respuesta a nuestro podcast. Y hoy queremos invitarte a formar parte de nuestro club de soñantes. Al inscribirte tendrás preferencia para la interpretación de tus sueños en vivo y además estarás ayudándonos a difundir el valioso mensaje de los sueños, pues tu aportación irá destinada a sufragar los gastos de organización, edición y distribución del podcast. Para hacerlo, te indicamos los pasos a seguir. Visita nuestra web antelinconsciente.com y pincha en el encabezado Únete a nuestro club. Al hacerlo, llegarás a nuestro perfil en la web de patreon.com, donde puedes elegir la cantidad mensual que quieres aportar. Una vez elegida la cantidad, 3 o 5 euros, te van a pedir una dirección de email para crear rápidamente tu perfil personal en Patreon. Con eso ya estás dentro de un entorno seguro. Ahora puedes introducir tranquilamente tus datos de pago mediante tarjeta de crédito o PayPal. Bienvenido a nuestro club de soñantes. Has estado escuchando el podcast de Marley Kuener y Laureano Pérez. Ante el inconsciente, aplicando lo simbólico a tu día a día. Muchas gracias por escucharnos y recuerda visitar nuestra página web para dejar tus sueños o preguntas. Antelinconsciente.com. Hasta el próximo episodio y felices sueños.